El Oh, multimillonario cayó wow. de rodillas en el piso frío del hospital. That's No great. gritó, no lloró fuerte. Solo apoyó la frente contra el mármol y dejó escapar un susurro roto que nadie debía oír. Su esposa, paralizada a unos metros, no podía creer lo que el médico acababa de decir: no hay nada más que podamos hacer. En una habitación blanca, silenciosa, su hija permanecía inmóvil. 8 años. Ojos grandes. Piernas que nunca respondieron. Una vida entera de tratamientos, cirugías, promesas caras que nunca se cumplieron. Y ahora, ese final. Pero nadie imaginaba que el milagro no vendría de la medicina. Vendría de un taller sucio, de manos manchadas de grasa, y de un hombre al que nadie miraba 2 veces. El mecánico se llamaba Mateo. Vivía detrás de su taller, en un cuarto pequeño con una cama vieja y una radio que solo funcionaba si la golpeabas 2 veces. Nunca terminó la escuela. Nunca tuvo dinero. Pero tenía algo extraño, una paciencia infinita para arreglar lo que otros daban por perdido. Ese día, el chofer del multimillonario llegó desesperado al taller. El auto de lujo se había detenido en medio de la carretera. Mateo lo revisó en silencio, como siempre. Arregló el problema en 20 minutos. Cuando terminó, escuchó el llanto. ¿Está bien?, preguntó Mateo, limpiándose las manos. El chofer dudó. Nadie le preguntaba eso. La hija del señor está muriendo, dijo al final. Discapacitada desde que nació. Nada funcionó. Mateo se quedó quieto. Algo en su pecho se movió. No sabía por qué. ¿Puedo verla?, preguntó, casi sin pensar. El chofer lo miró como si estuviera loco. ¿Para qué? Mateo bajó la mirada. No lo sé, pero siento que debo hacerlo. Horas después, Mateo estaba parado frente a una cama de hospital que costaba más que todo su taller. Vio a la niña. Pálida. Pequeña. Respirando con dificultad. Sus padres estaban destrozados. No esperaban nada. Mucho menos de él. ¿Quién es usted?, preguntó el multimillonario con voz dura. Nadie importante, respondió Mateo. Solo, déjeme intentarlo. Hubo silencio. Médicos incómodos. Miradas de desprecio. Pero cuando ya no queda esperanza, incluso lo imposible parece aceptable. 5 minutos, dijo el padre. Nada más. Mateo se acercó despacio. No tocó máquinas. No desconectó nada. Solo tomó la mano de la niña. Cerró los ojos. Respiró. Y habló en voz baja, como si ella pudiera escucharlo desde un lugar muy lejano. No estás rota, susurró. Solo estás esperando. Nadie vio luz. Nadie oyó truenos. Pero algo cambió. Primero fue un dedo. Luego otro. Después, la máquina emitió un sonido distinto. ¿Qué?, dijo una enfermera. La niña abrió los ojos. El monitor se volvió loco. Los médicos corrieron. La madre gritó. El padre se quedó congelado. Y Mateo soltó la mano, retrocediendo como si no entendiera lo que acababa de pasar. Se movió, lloró la madre. Se movió. La niña volvió a mover la mano. Luego el brazo. Luego, con esfuerzo, levantó la cabeza. El hospital entero entró en caos. Los doctores hablaban de reflejos. De errores. De explicaciones que no tenían sentido. Y entonces pasó lo impensable. La niña miró a Mateo, y sonrió. El multimillonario, el hombre que nunca se arrodillaba ante nadie, cayó al suelo. Esta vez no por dolor, sino porque acababa de presenciar algo que el dinero jamás pudo comprar. Y todavía no sabía quién era realmente ese mecánico, ni el precio que el destino estaba a punto de cobrarle por haberlo ignorado toda su vida. El taller olía a aceite viejo y metal caliente cuando el multimillonario y su esposa entraron por primera vez. No pertenecían a ese lugar. Sus abrigos caros parecían fuera de sitio entre las herramientas colgadas y el suelo manchado. Aún así, no dijeron nada. Solo miraron alrededor, como si ese espacio humilde guardara una última esperanza que la medicina les había negado. El mecánico, Mateo, levantó la vista desde debajo de un coche antiguo. Tenía las manos negras de grasa y el rostro cansado, pero sus ojos eran tranquilos. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, limpiándose las manos en un trapo.
La madre fue la primera en hablar. Su voz temblaba. Nos dijeron que usted arregla cosas que otros no pueden. Mateo no sonrió. No hizo promesas. Solo asintió despacio. A veces, dijo. Cuando escucho con atención. Trajeron a la niña en una silla de ruedas. Se llamaba Lucía. Tenía 9 años y las piernas inmóviles desde un accidente que nadie quería recordar en voz alta. Sus ojos, grandes y atentos, observaban todo con curiosidad silenciosa. Mateo se agachó frente a ella, a su altura. «Hola, campeona», dijo. «¿Te gustan los coches?» Lucía parpadeó y luego sonrió apenas. Asintió. Los padres se miraron, sorprendidos. La mayoría de los médicos hablaban sobre ella. Mateo le hablaba a ella. Durante días, Mateo trabajó sin cobrar nada. No prometió curas mágicas. Dijo algo distinto. El cuerpo es como un motor viejo. A veces no está roto. Solo está desconectado. Usó piezas recicladas, cables, sensores simples. Construyó un dispositivo artesanal, algo entre férulas, estimulación y soporte mecánico. No parecía un milagro. Parecía imposible. El padre, acostumbrado a juntas con directores y contratos de millones, dudaba. ¿Esto es seguro?, preguntó más de una vez. Mateo lo miraba con calma. Más seguro que rendirse. La madre lloraba en silencio cada vez que veía a su hija sentada frente a aquel aparato extraño. Tenía miedo de ilusionarse otra vez. El dolor de la esperanza rota era peor que la resignación. El día de la prueba llegó sin ceremonias. No hubo cámaras. No hubo prensa. Solo el taller, el ruido lejano de la calle, y 3 adultos conteniendo la respiración. Mateo ajustó el último cable. Lucía, dijo con suavidad. Cuando yo cuente hasta 3, intenta mover los dedos de los pies. Solo eso. Nada más. 1, 2, 3. Nada. La madre cerró los ojos. El padre apretó los puños. Otra vez, dijo Mateo. Sin prisa. 1, 2, 3. Un temblor. Apenas visible. Pero real. ¿Lo viste?, susurró la madre, con la voz rota. El padre cayó de rodillas sin darse cuenta. No lloraba. Sollozaba. Como un hombre al que se le cae el mundo, y vuelve a levantarse en el mismo segundo. Lucía abrió los ojos como platos. Papá, dijo. Creo que se movieron. Mateo no celebró. No levantó los brazos. Solo respiró hondo. Eso no es un milagro, dijo. Es una conversación que acaba de empezar. En las semanas siguientes, Lucía avanzó poco a poco. 1 centímetro hoy. 1 segundo más mañana. No caminaba aún. Pero sentía. Y eso lo cambiaba todo. Los padres comenzaron a ir al taller cada día. Dejaron de vestir como ejecutivos. Se sentaban en sillas viejas. Escuchaban. Aprendían. Una noche, el padre habló. He gastado millones buscando una solución. ¿Por qué usted, con tan poco, logró esto? Mateo se quedó pensando. Porque yo no arreglé a su hija, respondió. La escuché. La madre se cubrió el rostro y lloró. No de tristeza. De alivio. De gratitud. De derrumbe total. Pero aún faltaba algo. Algo que cambiaría la vida de todos. Algo que ni siquiera el multimillonario estaba preparado para escuchar. El hospital ya no olía solo a desinfectante y resignación. Esa mañana había algo distinto en el aire, una mezcla de esperanza contenida y miedo a creer demasiado. El mecánico, con las manos aún marcadas por grasa vieja que no se quitaba del todo, estaba sentado en una silla dura frente a la habitación de la niña. No hablaba. No pedía nada. Solo esperaba. Los padres de la niña, acostumbrados a que todo se resolviera con dinero, abogados o médicos famosos traídos del extranjero, caminaban de un lado a otro del pasillo como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies. El multimillonario había pasado la noche sin dormir, con la corbata floja y los ojos rojos. Su esposa no dejaba de apretar un rosario entre los dedos, murmurando oraciones que llevaba años sin pronunciar. No tiene sentido, susurró ella, quebrada. ¿Y si solo fue coincidencia?
El médico salió de la habitación en silencio. No sonreía. No fruncía el ceño. Ese tipo de neutralidad era la más cruel. Los padres se detuvieron al mismo tiempo. Doctor, dijo el padre, con la voz de un hombre que había cerrado negocios imposibles, pero nunca había aprendido a suplicar. Díganos algo. El médico respiró hondo. Su hija, reaccionó, dijo despacio. No como reflejo involuntario. Reaccionó de forma consciente. La madre dejó caer el rosario. El sonido seco contra el suelo resonó como un disparo. ¿Qué significa eso? Preguntó ella, temblando. Dígalo claro, por favor. El médico giró ligeramente la cabeza hacia la puerta de la habitación, donde la niña dormía. Significa que, cuando el mecánico le habló, cuando le mostró cómo funcionaba ese pequeño dispositivo que construyó con piezas viejas, ella respondió. Intentó mover los dedos. Y luego, lo logró. El silencio fue brutal. El multimillonario dio un paso atrás, como si alguien lo hubiera empujado. Eso es imposible, murmuró. Hemos estado en los mejores hospitales del mundo. Lo sé, respondió el médico. Y no puedo explicarlo del todo. No es un milagro completo. No todavía. Pero es el primer avance real desde que nació. La madre rompió en llanto. No elegante. No contenido. Se derrumbó allí mismo, apoyándose en la pared, llorando como alguien que llevaba años ahogándose en silencio. El padre intentó sostenerla, pero también cayó. De rodillas. El hombre que compraba empresas enteras ahora no podía ni mantenerse en pie. Y entonces, como si no quisiera interrumpir ese momento sagrado, el mecánico se levantó despacio. Yo, dijo con voz baja. Yo solo hice lo que sé hacer. Ambos padres levantaron la vista hacia él. Por primera vez no lo miraron como el hombre del taller, ni como una curiosidad desesperada. Lo miraron como a alguien que les había devuelto algo que el dinero jamás pudo comprar. ¿Qué fue exactamente lo que hiciste? Preguntó el padre, con voz rota. El mecánico se encogió de hombros. Escuché, dijo. Todos hablaban sobre ella. Nadie le hablaba a ella. Yo le expliqué cómo funcionaba su cuerpo, como si fuera un motor dañado que aún puede arrancar si entiendes dónde está el fallo. Le di algo que pudiera controlar, aunque fuera mínimo. La madre se acercó a él y, sin importar las miradas, lo abrazó. Usted nos devolvió a nuestra hija, susurró. Aunque sea un poco. Aunque sea el principio. El mecánico no supo qué hacer con los brazos. Nunca había sido abrazado así. Nunca había sido necesario. Horas después, la noticia comenzó a filtrarse. Enfermeras, médicos, administrativos. La niña que nunca se movía movió la mano. Y siempre, el mismo detalle, fue después de que ese mecánico habló con ella. El multimillonario pidió una reunión privada esa misma tarde. No en su oficina de cristal. En una sala pequeña del hospital. Quiero ayudarlo, dijo sin rodeos. Dinero, trabajo, lo que necesite. El mecánico negó con la cabeza. No hice esto por eso. Lo sé, respondió el hombre. Y por eso mismo, necesito hacer algo. Porque hoy entendí algo terrible, yo lo tenía todo, menos la capacidad de ayudar a mi propia hija. Y usted, que no tenía nada, hizo lo imposible. El mecánico bajó la mirada. Entonces ayude a otros, dijo. Como yo intenté ayudarla a ella. El multimillonario asintió, con lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. En la habitación, la niña abrió los ojos lentamente. Su madre entró corriendo. Cariño, susurró. Estoy aquí. La niña, con un esfuerzo visible, movió los dedos otra vez. Apenas un gesto, pero suficiente para romper a sus padres por segunda vez. Porque ya no era esperanza. Era el comienzo. El hospital estaba en silencio, un silencio distinto al de la madrugada. No era vacío, era expectante. Los monitores seguían marcando el ritmo de la vida de la niña, y cada bip parecía una pregunta suspendida en el aire. El mecánico estaba de pie junto a la pared, con las manos manchadas de grasa que no había logrado quitar del todo. No llevaba traje, no tenía título colgado al cuello, y aún así, todos lo miraban como si fuera la única respuesta que quedaba. El multimillonario caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto.
Su esposa estaba sentada, con los ojos rojos, apretando un pañuelo como si fuera lo único que la mantenía en pie. Habían pasado por médicos famosos, tratamientos carísimos, especialistas de otros países. Nada había funcionado. Y ahora, todo dependía de un hombre que arreglaba motores en un taller pequeño, en las afueras de la ciudad. Si no funciona, empezó a decir el padre, pero la voz se le quebró. El mecánico levantó la mirada. No había soberbia en sus ojos, solo una calma cansada. No prometí milagros, dijo despacio. Prometí intentarlo como si fuera mi propia hija. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier diagnóstico. El procedimiento no fue largo, pero cada minuto se sintió eterno. El mecánico había adaptado una pieza, algo que no existía en ningún catálogo médico. Lo había pensado durante noches enteras, usando su conocimiento de mecánica fina, de vibraciones, de presión. Nadie se lo había enseñado. Lo había aprendido trabajando, fallando, levantándose. Cuando terminó, salió de la habitación sin decir nada. Se quitó los guantes con manos temblorosas y se apoyó un segundo contra la pared. No sonrió. No celebró. Solo respiró. Pasaron unos segundos. Luego, un minuto. Después, la madre escuchó algo. ¿La oíste? Susurró. El padre negó con la cabeza, tenso. Entonces volvió a escucharse. Un sonido pequeño. Débil. Pero real. Era la voz de su hija. No un grito. No una palabra clara. Era un intento. Un sonido torpe, humano, vivo. La madre se levantó de golpe, llevándose las manos a la boca. El padre entró corriendo a la habitación, olvidándose de su imagen, de su apellido, de todo. Se arrodilló junto a la cama. Cariño, dijo. Papá está aquí. La niña movió los dedos. Apenas. Pero los movió. Eso fue suficiente. La madre cayó de rodillas. No pudo sostenerse más. Lloró como no lo había hecho en años, con el cuerpo doblado, con el alma abierta. El padre la abrazó, y por primera vez desde que su hija nació, no lloraban de impotencia, sino de alivio. El médico entró corriendo, incrédulo. Miró los monitores. Miró a la niña. Volvió a mirar los monitores. Esto no tiene sentido, murmuró. Médicamente, no debería ser posible. El mecánico seguía afuera. Nadie se había acercado a él todavía. Cuando el multimillonario salió de la habitación, ya no era el mismo hombre. Caminó despacio hasta él. Lo miró de arriba abajo. Vio la ropa gastada, las manos ásperas, los ojos cansados. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó. Gracias, dijo, con la voz rota. No sé cómo pagarle esto. El mecánico negó con la cabeza. No me debe nada. Solo, cuídela. No como alguien que puede perder, sino como alguien que ya ganó. El hombre no pudo responder. Solo asintió, con lágrimas cayendo sin vergüenza. Esa noche, la noticia no salió en los periódicos. No hubo cámaras ni aplausos. Pero en una habitación de hospital, una niña durmió moviendo los dedos por primera vez. Y dos padres se derrumbaron, no por dolor, sino porque la esperanza, después de tanto tiempo, finalmente había regresado. Y el mecánico volvió a su taller al día siguiente, creyendo que todo había terminado. No sabía que lo más grande aún estaba por comenzar. El hospital estaba en silencio, un silencio distinto al de los días anteriores. Ya no era el silencio de la espera desesperada, sino uno cargado de incredulidad, de esperanza contenida. Las máquinas seguían emitiendo sonidos suaves, constantes, como si también ellas se negaran a aceptar lo que estaba ocurriendo. La niña estaba sentada en la cama, con las piernas colgando, moviendo los pies lentamente, como si probara un milagro que aún no terminaba de creer. El mecánico estaba de pie junto a la pared, con las manos manchadas de grasa que no había logrado quitar del todo. No vestía traje, no tenía títulos médicos, no pertenecía a ese mundo de pasillos blancos y palabras técnicas. Y aún así, todos los ojos estaban puestos en él. La madre fue la primera en derrumbarse. Cayó de rodillas junto a la cama, llorando sin control, abrazando las piernas de su hija como si temiera que volvieran a desaparecer. Durante años había escuchado: no hay solución, es irreversible, aprenda a aceptarlo.
Y ahora su hija movía los pies, sentía, respondía. ¿Puedes sentirme, amor? Pregaló con la voz rota. Sí, mamá, respondió la niña, con una sonrisa tímida pero real. Me hace cosquillas. El padre, el multimillonario que había comprado edificios, empresas y voluntades, se llevó una mano al rostro. Por primera vez, no había dinero que explicar, ni contratos que firmar. Solo un hombre viendo cómo todo su poder había sido inútil, y como un desconocido, un pobre mecánico, había logrado lo imposible. Dígame, dijo finalmente, caminando hacia él. ¿Qué hizo? ¿Qué sabe usted que mis médicos no supieron en años? El mecánico bajó la mirada. No soy médico, respondió. Solo arreglé lo que estaba mal conectado. Todos lo miraron sin entender. A veces, continuó, los autos, las máquinas, incluso los cuerpos, no están rotos del todo. Solo alguien tocó donde no debía, o dejó algo presionando durante demasiado tiempo. Yo crecí viendo a mi hermano igual que su hija. Nadie creyó que pudiera mejorar. Hasta que un día, probé algo distinto. El médico principal intervino, con la voz temblorosa. Lo que hizo, no viola ninguna ley médica. Es simple, pero nadie lo había intentado así. Nos enfocamos en lo complejo, y olvidamos escuchar el cuerpo. El padre dio un paso atrás, como si esas palabras lo golpearan más fuerte que cualquier pérdida financiera. Yo ofrecí millones, susurró. A los mejores hospitales. A los mejores especialistas. ¿Y usted? Yo solo no me rendí, dijo el mecánico. Porque cuando amas a alguien que sufre, no puedes aceptar el ya no hay nada que hacer. El padre respiró hondo. Sus hombros, siempre rectos, se hundieron. Le debo algo que no puedo pagar, dijo. Y aún así quiero intentarlo. Dinero, casas, lo que quiera. El mecánico negó con la cabeza. No lo hice por dinero. Entonces dígame qué quiere, insistió el multimillonario, con los ojos llenos de lágrimas que nunca antes se permitió mostrar. El mecánico miró a la niña, luego a sus padres. Quiero que ayuden a otros niños como ella. Que su dinero no compre lujos, sino oportunidades. Que ningún padre vuelva a escuchar acéptelo cuando aún hay esperanza. El silencio volvió a caer, pero esta vez fue un silencio reverente. El multimillonario asintió lentamente. Lo prometo, dijo. No como empresario. Como padre. Semanas después, la historia se volvió imposible de ocultar. No hablaba de milagros mágicos, sino de humanidad. De un hombre pobre que escuchó donde otros solo diagnosticaron. Se creó una fundación. Hospitales cambiaron protocolos. Médicos comenzaron a mirar con otros ojos. La niña volvió a caminar, paso a paso, día a día. Y cada vez que avanzaba, el mecánico estaba allí, a un lado, sin cámaras, sin aplausos. Una tarde, mientras la veía dar unos pasos sola, la madre se acercó y le tomó la mano. Nos salvó la vida, dijo. A los 3. Él sonrió, con humildad. No. Ustedes nunca dejaron de creer. Yo solo ayudé un poco.